Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio hasta las 16 horas. No está escrito tu destino. Ya te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 09407 4608. Desde el exterior marcás más 598 9407 4608. Estamos en Facebook e Instagram. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Hoy hacemos tribu en compañía de la licenciada en Psicología, Fernanda López. El tema de hoy, ansiedad. Los Niños de Hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Buenas tardes, Fernanda, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Bueno, Fernanda, hoy hablamos de ansiedad. Contame, Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Vieron que muchas veces, estamos preocupados, estamos como, con la cabeza puesta en algún tema y decimos que estamos ansiosos, ¿no? Antes que nada, quiero aclarar que todos tenemos un determinado monto de ansiedad, un grado de ansiedad. Es decir, la necesitamos para sobrevivir. La ansiedad es un estado fisiológico y psicológico necesario para dar respuesta a situaciones nuevas. Voy a dar un examen, tengo un determinado grado de ansiedad y eso me sirve para enfrentar esa nueva tarea, esa nueva actividad que estoy encarando. Por eso la ansiedad es algo que es frecuente cuando me tengo que acercar a lo nuevo, a lo distinto, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Para estar alerta, tiene una función evolutiva de sobrevivencia la ansiedad. Por eso me parece importante desmitificar el hecho de que la ansiedad es algo malo, ¿sí? La ansiedad en un determinado rango, en una cierta intensidad, es saludable, porque nos permite responder al ambiente y nos permite también enfrentarnos a lo novedoso. Por un lado eso, y todos tenemos un determinado grado de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es ese temor difuso, ese estado de inquietud, de expectación, de temor, pero es flotante, no se sabe muy bien a qué se está temiendo, ¿no? En ese sentido es más cuando la persona sí tiene ansiedad, porque por ejemplo, si voy a dar un examen y tengo como un poco de temor de perderlo, y tengo como ese estado de preocupación, igual tengo más o menos claro que es a causa de eso. Pero la persona que tiene ansiedad, que tiene un síndrome, ¿no?, de ansiedad generalizada, la persona siente como un estado de preocupación, de miedo, pero que no sabe explicar a qué le está teniendo miedo, ¿no? En ese sentido hay que tener como muy en cuenta que la ansiedad, cuando no es muy intensa, no presenta problemas. Cuando no se mantiene a lo largo del tiempo, no es algo que afecte mi vida cotidiana o mi bienestar psicológico. O inclusive también lo que pasa, ¿no? Cuando una persona se acerca a algo nuevo, supongamos un chico que va a dar un examen, ¿sí? O alguien que va a hacer una entrevista de trabajo y se pone ansioso. Es normal que la noche anterior quizá le cueste un poco dormir, que se levante como un poco tensionado en la mañana, pero da la entrevista, va a dar el examen y después eso queda atrás, lo supera, ¿sí? Una persona con ansiedad, con un síndrome de ansiedad generalizada, después de sucedido eso, se va a sentir mal, va a seguir con el sentimiento de preocupación, puede ser que hasta tenga vómitos, dolores de cabeza, contracturas, taquicardia, es decir, hay una respuesta fisiológica que le impide responder a la situación novedosa. Entonces, ¿cómo podemos determinar si estamos teniendo ansiedad? Bueno, si estoy constantemente con un estado de alerta,
me cuesta serenarme, calmarme, relajarme, ¿no? Distenderme. Si siempre estoy preocupado por algo, si tengo síntomas a nivel físico, ¿cómo podemos reconocer a nivel físico la ansiedad? Bueno, si muy seguido suelo tener dolores de cabeza, contracturas, tinnitus, que también se le dicen zumbidos, el síndrome de colon irritable también está muy vinculado a la ansiedad, opresión en el pecho, que me cuesta respirar, algunos tipos de alergia también están vinculados a la ansiedad, también la sensación de que me cuesta comer y que me pase la comida, esta sensación de tener como... Consulta, la ansiedad, ¿los síntomas son los mismos en los niños que en los adultos? Sí, son muy similares, ¿no? En los niños se pueden presentar algunas cosas distintas, por ejemplo, que vuelva a hacerse pis, ¿no? Que tenga dificultades en el aprendizaje, que esté más irritable con los otros niños, que se retraiga, ¿no? Eso pueden ser otras características en los niños, pero también a nivel físico pueden aparecer esta misma sintomatología, ¿no? Terrores nocturnos en los niños, pesadillas también pueden estar vinculadas a que subió la ansiedad, ¿no? Que está pasando por un periodo de ansiedad. En ese sentido, la ansiedad es como muy aparatosa en cuanto a la sintomatología. Muchas veces la persona termina en la guardia del hospital o de su sociedad médica creyendo que le está dando un ataque de pánico, creyendo que le está dando un ataque cardíaco, y en realidad lo que está teniendo es un ataque de pánico, ¿no? O una crisis de ansiedad. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Bueno, ahí se cruzan varias cosas. Muchas veces es alguien, la persona que sufre ansiedad tiene un componente genético en ocasiones, aunque siempre lo ambiental tiene mayor peso, es decir, podés venir de una familia en donde hay un estilo ansioso para resolver problemas, para enfrentar la vida, pero no es raro ver personas con ansiedad, que las personas con ansiedad han pasado por lo que se denomina traumas complejos, es decir, haber vivido desde cuando son pequeños en la adolescencia en contextos familiares en donde hay violencia, hay agresividad, hay maltrato, ¿no? Hay malos tratos, ¿ah? Entonces va generando en la persona una sensación de que el mundo es peligroso, que algo le puede llegar a pasar, que tiene que estar en un permanente estado de alerta para responder a eso que puede llegar de forma intempestiva, ¿no? Entonces, la historia personal, el cómo se transitó la niñez y la adolescencia, las figuras parentales que tuvimos, los estilos de apego, cuando hablábamos de apego inseguro, ¿no? y apego ansioso, también incide. Y luego lo que es el presente de la persona, si está pasando por alguna crisis vital, por una separación, por que los hijos se vayan de la casa, irse a vivir solo, un nuevo empleo, volverse mamá o papá, ¿no? Esas crisis, esos cambios vitales que te hacen reacomodarte. Entonces juntás una crianza difícil, traumas complejos. El trauma complejo me gustaría mencionar que es porque a veces pensamos en trauma solamente cuando pensamos un evento puntual, alguien que estuvo en un desastre natural, alguien que sufrió un abuso, alguien que sufrió un accidente, y es un evento puntual que provoca un trauma, ¿no? Pero hay personas que sufrieron lo que se denomina traumas complejos, es decir, que desde chicos, desde niños y desde adolescentes estuvieron expuestos a climas violentos, ¿no? En donde había gritos, en donde había maltrato, en donde había una agresividad constante. Y esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un programa muy vinculado a los niños, que apunta a los niños. Entonces, si queremos prevenir la ansiedad, generemos contextos también de calma, de inteligencia emocional en nuestras familias y potenciemos los buenos tratos también, ¿no? Porque eso también estamos previniendo a futuro que cuando sean adultos haya menos posibilidades que padezcan de ansiedad. No es un dato menor este que estás comentando, porque ahora en estos tiempos de pandemia en donde se viven momentos muy duros
en las familias han aumentado los índices de violencia intrafamiliar. Sí. Tal cual. Sí, en esos casos siempre es bueno pedir ayuda. Totalmente. Permitime nombrar el número de teléfono para la ayuda para la violencia de género, 0800 41 41, y desde el celular asterisco 41 41. María José, me gustaría aclarar algo. La violencia de género no es solamente... No, y también ahí dan ayuda para la violencia, todo lo que es intrafamiliar. Exacto. Porque a veces pensamos que la violencia, a veces dirigida hacia la mujer nada más, no es hacia los chicos. Y existe lo que es el trauma vicario. Un chico que ve el maltrato hacia su madre también está experimentando la violencia en él mismo. Y me parece importante también aclarar esto, dando lugar a traumas complejos, dando lugar después también a una predisposición a la ansiedad, ¿no? Entonces, el generar buenos tratos entre todos en la familia es un primer paso también para reducir la ansiedad a todo nivel, inclusive a nivel social, ¿no? Estamos generando un mundo mejor cuando potenciamos una crianza respetuosa hacia los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el miedo de la ansiedad? Yo a veces pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, vos te viene corriendo un perro, sentís miedo y sabés que el miedo es a causa de ese perro que potencialmente te podría llegar a morder. Cuando vos sentís ansiedad, no sabés por qué estás sintiendo ansiedad. La persona se siente en un estado de inquietud y no sabe por qué razón se siente de esa manera, ¿no? Eso es la primera diferenciación entre lo que puede ser el miedo y la ansiedad. Entonces, ¿cuándo tenemos que consultar? ¿No? En primera instancia puede ser al médico y que después nos deriven, o al psicólogo. Bueno, cuando veo que casi todos los días o muy seguido estoy teniendo síntomas fisiológicos vinculados a la ansiedad, ¿sí?, que se manifiestan diferentes tipos de aparato gastrointestinal, circulatorio, respiratorio. O sea, sentimos una gran cantidad de síntomas que pensamos que estamos enfermos, ¿no? Y se hacen consultas y te hacen exámenes y no te encuentran nada, entre comillas, y la gente peor se siente porque dice, bueno, no me encuentran nada, ¿no? Si veo que la ansiedad no me está permitiendo desarrollar mi vida cotidiana, también. Si no puedo ir a trabajar, si no puedo ir a hacer compras, si no puedo hacer lo que comúnmente hacía, porque si salgo me da miedo, tengo miedo que me vuelva a dar un ataque de pánico, tengo miedo que algo me pase, me siento mal al salir, ¿no? Si pierdo concentración, si pierdo memoria, si me encuentro distraído, también la ansiedad está muy vinculada a eso. La persona no funciona bien cognitivamente cuando tiene ansiedad. ¿La ansiedad es exceso de futuro o no? Por ahí me llegó esa información. Sí. ¿Es correcto eso o no? La ansiedad, hay una cuestión, uno está como muy enfocado en el futuro también, ¿no? En esto de, ¿y si me pasa tal cosa? Retomando la pregunta que vos me hacías, bueno, ¿qué hace que uno tenga ansiedad? La historia personal, puede haber una predisposición genética, pero el ambiente siempre tiene mayor peso. Algo que le esté sucediendo en la vida actual, una pérdida de trabajo hoy por hoy, la situación de la pandemia, el encierro, ¿no? Algo que esté sucediendo en el presente. Y también lo que tiene que ver con el siempre estar enfocado en el futuro. Pero enfocado en el futuro no de un lugar esperanzado o optimista, sino preocupado por lo que va a venir. Perdiendo de estar en el presente. Ahí, en ese sentido, sí, es un componente, María José. Entonces, en ese sentido, la multitarea. Hay personas que tienen ansiedad porque están haciendo 10.000 cosas al mismo tiempo. Y ahí la solución pasa por parar. No queda de otra. A veces no son traumas complejos, a veces no son crisis vitales, sino que la persona está con un exceso de trabajo o de actividades, ¿no? Y eso es muy común hoy por hoy. Sí, claro. Y más cuando teletrabajás y tenés a los chicos en la casa. Y más de un trabajo, ¿no? Sí, exacto. Tenés 2, 3 trabajos, sí, pasa. Sí. Y estás con el celular. Con el celular, viste que constantemente ahora uno trabaja, pero con el celular estás constantemente, si no son los mensajitos de WhatsApp, que no tiene horario un trabajo ahora con WhatsApp, y las redes sociales, parece que tenés que contestar instantáneamente porque si no perdés
perdés la valoración de tu página. Es un Exacto. estrés constante. Hay una presión porque tenés que contestar enseguida, ¿no? Sí. Y hasta se puede, a veces la gente se irrita si no inmediatamente, es un yaísmo, Sí. todo ya. Ese es otro temita que vamos, te podría preguntar, pero más adelante te lo voy a preguntar. Dale, dale. Te la tiro ahora y me la contestás más adelante. Dale. Las redes sociales provocan Sí. ansiedad. Me la contestás Claro. más adelante. Porque Dale. ahora estamos desarrollando recién el Haceme tema. acuerdo. Sí. Pero en ese sentido, ser secuencial, agarrar una tarea por vez es muy importante para no caer en la ansiedad. Uno cree que rinde mejor cuando hace varias cosas a la vez, y es mentira, porque podés cometer más errores inclusive. Entonces, el enfocarnos de una tarea a la vez, sé que es difícil, sobre todo hoy por hoy cuando los chicos están haciendo las tareas y vos estás trabajando y te demandan de un lado y del otro, pero siempre que podamos reducir la multitarea, estamos invirtiendo en salud emocional y física. También hay algo que hoy por hoy incide mucho en tener ansiedad y tiene que ver más con lo fisiológico, ¿no? Lo que tiene más que ver con el estrés fisiológico que predispone a la ansiedad. A veces dormimos mal porque esta misma infointoxicación hace que nos acostemos tarde, ¿no? Lo hemos hablado otras veces, pero sí, para la salud psicológica necesitamos dormir al menos 8 horas, ¿no? La gente te dice, funciona igual y duerme 5 horas. Pocas personas funcionan con 5 horas de sueño, ¿tá? El bombardeo que tenemos de información, el ver noticias hasta último minuto antes de dormirnos y noticias negativas, el estar revisando todo el tiempo las redes sociales, que ahora vamos a volver a eso, los dispositivos electrónicos que tienen un tipo de luz que inhibe el sueño, también. El dormir mal una noche ocasiona daños a nivel cerebral si se mantiene. O sea, al otro día tu cerebro tiene los efectos de haber pasado por una borrachera. Wow. Y uno dice, duermo la siesta, pero no es lo mismo, ¿no? Tenemos que estar acompasados con lo que es el ritmo circadiano de los seres humanos, ¿no? Antes, cuando no teníamos tanta tecnología y en épocas más pretéritas del ser humano, nos dormíamos cuando la luz caía y nos despertábamos cuando el sol salía. Estábamos acompasados, pero hoy por hoy perdimos esa posibilidad con la luz artificial. Y los dispositivos electrónicos tienen un determinado tipo de luz que, como nos vamos a la cama con la tablet, con el celular, o estamos hasta muy tarde con la PC, después cuesta conciliar el sueño. Y cuando estamos mal dormidos, más predispuestos a la ansiedad también estamos. Otra cosa, la falta de ejercicio físico promueve ansiedad. O sea, el hacer ejercicio físico está demostrado que, sobre todo el ejercicio aeróbico, y hoy por hoy que no tenemos quizás la posibilidad de ir a los gimnasios, salir a correr, salir a caminar. Si tenemos un buen estado físico, podemos hasta hacer clases de aeróbico que hayan en YouTube, ¿no? Pero necesitamos movernos. Los cuerpos están diseñados para moverse y vivimos en una sociedad muy sedentaria, que estábamos algunos muchísimo tiempo sentados frente a una computadora, ¿ah? Después, una alimentación equilibrada, saltearnos comida, que hayan déficit de vitaminas, déficit de minerales, que falten grasas saludables. Yo no soy especialista en nutrición, capaz que está bueno que también se sume al equipo de alguna nutricionista para aportar desde ese lugar a lo que es la alimentación en niños, desde la familia. Pero cuidar una alimentación también es muy importante, una alimentación saludable y balanceada, para no estar predispuestos a la ansiedad. Entonces, cuando yo trabajo la ansiedad, uno de los primeros puntos que siempre trabajo es lo fisiológico. Si yo no cuido mi cuerpo, va a ser muy difícil que pueda disminuir comiendo mal, durmiendo mal, no haciendo ejercicio, que yo pueda reducir la ansiedad. Es el primer nivel que necesito trabajar para después sí trabajar con las emociones y trabajar con el pensamiento, ¿no? No sé si me querés hacer alguna consulta ahí, María José. Entonces primero es lo físico y después sí entraríamos en lo que es la terapia, por algo así. Perfecto. Igual, cuando trabajamos a nivel fisiológico con la ansiedad, se trabaja con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, estimulación del nervio vago, o sea, hay herramientas desde la psicología para trabajar ese nivel y también lograr que la persona desactive esa activación que tiene, que la hace estar continuamente en alerta, ¿no? Y crispado, ¿no? Esperando a ver de dónde
puede venir algún evento que la ponga en peligro, que la ponga en riesgo, que en parte es lo que siente una persona con ansiedad, que está en peligro. No se sabe por qué, pero eso es lo que siente. Dime una cosa, ¿qué consecuencias lleva a nivel familiar ser un padre ansioso? Bueno, los niños en realidad tienen un aprendizaje que se llama también vicario. Vos aprendes a enfrentar los problemas, a regular las emociones, a trabajar con tus emociones, viendo a tus papás, ¿no? Por eso también se hereda. Uno dice, bueno, toda mi familia son ansiosos. Más allá de la predisposición genética que pueda haber, es porque viste a tus padres resolver problemas de una determinada manera. Entonces, si por cada problema yo hago un drama, ¿no? Si me falta optimismo, ahora vamos a hablar del optimismo inteligente y cómo beneficia a los chicos, potenciarlo desde la niñez, y que es un antídoto también contra la ansiedad. Pero si yo no tengo buenas estrategias de resolución de problemas, si enseguida me tiro abajo, si veo un futuro catastrófico con cada problema que aparece, si no lo veo ese problema como una oportunidad de fortalecerme, ¿no? También los niños aprenden de esa manera. También la ansiedad da lugar a que estemos más irritables, de que se cree un clima que puede dar lugar a un mayor... que falte una crianza respetuosa hacia los niños, ¿no? Los papás cuando están irritados, pueden caer, ¿no?, en mayores gestos y actos de agresividad o de violencia hacia los niños, ¿no? Siempre que nos regulamos mejor, podemos gestionar a su vez mejor el enojo, la ira, ¿no? El impulso. Por eso también, cuando queremos criar respetuosamente a los chicos, es necesario el poder disminuir la ansiedad que tenemos y el aprender a regular nuestras emociones, ¿no? Y que el chico vaya creyendo de que en realidad el mundo es peligroso. Si mis papás, a través de su conducta, me muestran que la realidad, el mundo, el afuera es peligroso, me va a costar explorar, me va a costar hacer cosas nuevas, me va a costar relacionarme con los demás, me va a costar abrirme al mundo, ¿no? Porque veo el afuera desde una mirada y desde unos lentes de peligro, no como algo que me puede generar lindas experiencias o experiencias que me enriquezcan. Entonces también me hacen como quedarme muy hacia adentro cuando me crié en una familia en que todo era visto como peligroso. Otra cosa que da lugar la ansiedad en los padres, en el papá y la mamá, es la sobreprotección, que es otra forma de maltrato también, la sobreprotección. Sí, lo escuché más de una vez. Entonces, no te dejo hacer tal cosa porque es peligroso, te puede pasar algo, no tenés los recursos para hacer eso, y se va creando una imagen de sí mismo, del niño, acerca de sí mismo negativa, ¿no? Como falta de recursos, que termina afectando su autoestima también. Entonces, para criar niños seguros, con una buena autoestima, con una buena imagen de sí mismo, no está bueno sobreproteger, porque en el fondo no estás dejando que crezca, se desarrolle, y en último término es una forma también de maltrato, la sobreprotección. ¿Hay niños más ansiosos en esta época? Niños, perdón, no te escuché. ¿Si hay niños más ansiosos en esta época en la que estamos viviendo? Sí, yo para mí sí, porque, para mí no, en general se habla de que sí, ¿no? A ver, hay varias cosas que ayudan a eso. Al igual que los adultos, muchas veces están intoxicados, están bombardeados por una cantidad de estímulos que antes no había en la historia de la humanidad, ¿no? Dispositivos virtuales, computadoras, tablets, celulares, que a veces el celular se usa como un chupete para calmar al niño, sí, ¿no? Videojuegos, si bien algunos dicen que los videojuegos pueden promover la inteligencia de los chicos, también está demostrado que genera un estado de ansiedad y hasta de estrés. Tanto estímulos, ruidos, imágenes violentas muchas veces, ¿no? Entonces, por un lado eso, y nunca han habido niños tan quietos como en las últimas generaciones, ¿no? Porque por estos mismos dispositivos virtuales es más común que
en vez de en la placita, o jugando en la calle, jugando al fútbol, o jugando a la escondida, están detrás de una pantalla. Y el hecho del sedentarismo también da lugar a que aumenten los niveles de ansiedad y de estrés en los niños, porque queramos o no, el ejercicio físico promueve el bienestar emocional y a la misma vez es una forma de canalizar emociones. Entonces el sedentarismo también influye. Papás con multitareas. El otro día estaba leyendo que en realidad los padres y las madres pasan un máximo de 3 horas con los hijos al día. Y es poco, ¿no? Entonces, falta a veces el referente al que podés acudir si tenés miedo, si necesitas una opinión, si necesitas sentirte contenido. A veces está la ausencia. No lo digo de un lugar de generar culpa, sino de que pensemos también que a veces no hay la suficiente presencia de adultos referentes para los niños hoy por hoy. Entonces eso también cuenta. Sí, está bueno tu aporte, porque también nos hace valorar el tiempo que estamos con nuestros hijos y que sea realmente tiempo de calidad, y dejar el celular de lado y vernos a la cara y poder intercambiar opiniones, y hablar, jugar, y que sea tiempo realmente de calidad y que no nos vean solo la nuca o la cabeza agachada porque estamos contestando a un cliente o demás. Exacto. Y vos decís algo importante, podemos decir, pero yo estoy con mi hijo, pero si estoy en otra, no estás disponible emocionalmente, que es otro tipo de ausencia también. Entonces, el contexto en el cual se cría, los niños agenda también. Niños que están expuestos a un montón de tareas y actividades en el día que parecen adultos, que siempre están con alguna actividad, y acá los padres a veces dicen, bueno, lo que pasa es que le doy a mis hijos lo que no me dieron. Y ahí no está tan bueno eso. Uno le tiene que dar al niño lo que el niño necesita y reconocer la individualidad de ese niño, no tanto proyectar lo que yo hubiera necesitado, ¿no? Eso me parece también como muy importante. Y una forma de calmar la ansiedad de los niños, ante que todo, una crianza respetuosa, en donde no haya maltrato, porque naturalizamos la cachetada, la palmada, el golpe, como bueno, siempre sucedió, y en realidad eso aumenta los niveles de estrés y ansiedad en un niño, porque quien me tiene que proveer de seguridad me está golpeando, y esto siempre es controversial, siempre genera como mucha resistencia, ¿no? Esto porque lo tenemos naturalizado. Sí. En los hogares deben estar diciendo, pero mírame a mí, lo bien que estoy, a mí me pasó, mis papás me daban la palmada y lo bien que estoy, no pasa nada. Y yo, en una conversación con una amiga, hablábamos, intercambiábamos opiniones y yo le decía, sí, estamos muy bien, pero hay que ver los niveles que hay de gente que tiene ataque de pánico, gente que tiene fobia, y mirá lo bien que estamos. Yo, insisto, respeto todo, cada uno cría como puede y como quiere, pero respetemos a los niños. Exacto. A ver, el niño es una persona, o sea, esa es la cuestión, porque a veces pensamos, bueno, se le puede golpear, se le puede maltratar, ¿no? O hemos naturalizado, decimos, si siempre se ha hecho. Pero hoy por hoy hay investigaciones dentro de la psicología, dentro de la neurociencia, que marca el impacto que tiene el grito, el golpe en el niño, ¿no? Entonces, si queremos prevenir y si queremos criar niños sanos emocionalmente, tenemos que aprender a poner límites de manera amorosa. Que el respeto surja a través de lo que el niño ve también con respecto a sus padres. No significa un todo vale, ¿no? Y no poner límites, pero aprender a hacerlo de manera amorosa, ¿no? El límite no está reñido con el respeto al niño. Sé que a veces cuesta, que a veces está cansado, que a veces hay problemas personales, ¿no? Pero también es algo de lo que tenemos que invertir en todo sentido, ¿no? A nivel de políticas sociales. Decime, María. No, porque sé que no está dentro del tema de hoy, que es ansiedad, sí. Pero ya que estamos hablando del tema de los límites con respeto y demás, y nombramos el tema de la palmada y demás, en las casas, los diferentes hogares deben estar diciendo, sí, bueno, sí, pero mi hijo es fatal, mi hijo hace lo que quiere, yo le digo que no y no me da pelota, y el único recurso que tengo es la palmada. Yo sé que no está dentro del tema, pero ¿podrías darnos unos tips para poder poner límites amorosamente? Sí, una de las cosas principales es
el poner el límite tiene mucho que ver también, porque a veces uno ataca al niño, ataca la identidad del niño, ¿no? Una cosa es decirles, no hagas eso, ¿no? Y sacarlo del lugar, suponete, ¿no? Vemos que está a punto de tirar algo, ¿no? Uno lo puede sacar del lugar de manera respetuosa, ¿no? Porque de verdad no significa que esté expuesto a una situación de peligro. Pero una cosa es decirle, no, eso no se puede tocar, eso no se puede hacer, no está bien hacer eso, y vos estás apuntando a la acción que el niño está haciendo. Y otra es decirle, sos un guacho de... ¿no? Cuando vos en realidad golpeás, pegás, descalificás, atacás la identidad del niño, vas y le pones el adjetivo al niño, ¿no? Ahí también estás aplicando violencia, porque estás atacando a la persona, ¿no? Entonces, siempre que ponemos un límite tenemos que, a ver, somos los adultos, somos los primeros que tenemos que regular somos nosotros, si queremos que un niño se regule, ¿no? Y nosotros mismos estamos al borde del colapso y el ataque de nervio. No voy a poder regular al niño, ante todo me tengo que calmar yo para transmitir calma a ese niño y para poder ayudarlo a salir de esa situación, que ya sea de peligro, de riesgo, de que es inadecuado que haga eso, ¿no? Y preguntarnos, ¿es tan grave como para que yo me lo exprese de manera agresiva? Que no significa no ser firme, porque uno puede asociar lo respetuoso, lo amoroso, junto también a lo firme. Esto no se hace, esto no está bien, ¿no? Salir de ahí o sacarlo, pero también esta idea de que no haya el golpe o el maltrato físico y no atacar al niño, a la persona. Eso es fundamental, porque lo que va a doler y lo que va a generar daños a futuro es lo que la persona sintió, que se insultaba su identidad, que había algo malo en él, que estaba fallado, que era inadecuado. Eso es lo que genera, y no está tan alejado María José de la ansiedad, porque el cómo le ponemos límites a un niño también genera o no ansiedad en ello, ¿no? Entonces me parece que yo apuntaría a eso, de poner el límite, de sacarlo de la situación o lograr sacar de la situación sin que haya un maltrato y a la misma vez sin esos adjetivos calificativos que a veces se ponen y ni siquiera se da cuenta, ¿no? El padre, ¿no? Que una vez en terapia escucha cosas muy duras que le quedan, se lo dicen a los 5 años, ¿no? Una paciente me decía, por ejemplo, otro día, que la madre, cuando ella hizo una travesura, le dijo, ojalá no te hubiera tenido. Ay, entonces, sí. Entonces, son cosas que uno dice en un ataque de enojo, sí, pero sí, después tenés 30 y pico de años. Y te quedan grabados eso y no todos los te amo que le dijiste cada noche. Exacto, entonces los pequeños son de un material muy sensible, muy maleable, pero a la misma vez muy sensible. Entonces cuidemos eso, me parece que es fundamental. Volviendo a la ansiedad, ¿cómo puedo darme cuenta también que estoy teniendo ansiedad? Bueno, por ciertos tipos de pensamiento. Si me paso preguntando, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? Un poco lo que tú decías, ¿no? De colocarme en el futuro y colocarme en un lugar de negatividad, pensando que va a pasar algo malo, algo catastrófico. El jefe no me saludó y ya pienso, bueno, me va a echar del trabajo, ¿no? Ahí se forma como toda una escena que me armo sobre el futuro, viéndolo de forma negativa, ¿no? Catastrófica. Hablamos que cuando una persona tiene ansiedad, tiene un pensamiento catastrófico. Porque ve el futuro con un sesgo negativo. Le cuesta reparar en qué puede salir bien o los aspectos positivos de su vida. Otra de las características del pensamiento ansioso es la preocupación y darse una y otra vez manija, como diríamos, o lo que es el pensamiento rumiante, repetir una y otra vez una determinada preocupación sin que eso le ayude a resolver nada. Es la rumiación, el dar vuelta al problema una y otra vez, ¿no? Ahí también vemos que hay ansiedad, ¿no? Después, a nivel emocional, ¿cómo se manifiesta la ansiedad? Bueno, por miedo, sí, pero también el enojo.
La persona cuando está muy irritable y muy enojada puede estar tapando la ansiedad, ¿no? Como una emoción secundaria que tapa esa ansiedad que la persona está experimentando. Entonces vos no la ves ansiosa, pero la ves muy enojada. O en algunos casos también está triste la persona, o está cansada, o está fatigada. En la ansiedad a veces se combina un estado como de mucha agitación o de actividad, pero también que la persona a veces no tiene nada de energía, porque ese estado de alerta constante le hace perder como mucha vitalidad. De alguna manera eso es lo que tiene que ver con la conducta, las emociones, el pensamiento y a nivel fisiológico. ¿Cuándo se vuelve disfuncional la ansiedad? Cuando es muy alta, ¿no? Cuando no es esa sensación de, bueno, de, ay, mañana tengo que hacer tal cosa y no sé cómo me va a ir. Es como, a ver, vomito antes de dar un examen, me viene un dolor de cabeza que no puedo hacer lo que tengo que hacer, me vienen mareos, me quedo en blanco cuando voy a dar un examen. Hay pacientes que me han dicho, me pedían la cédula cuando fui a dar el examen y no me la acordaba, porque también afecta la ansiedad lo que tiene que ver con la memoria, con la atención, con la concentración, ¿no? Cuando es intensa, cuando dura mucho en el tiempo, cuando se prolonga en el tiempo y no solamente la tengo para enfrentar una situación puntual de algo novedoso, ¿no? Cuando se mantiene a lo largo del tiempo y cuando no me deja llevar una vida cotidiana con normalidad. Esos tres factores uno lo podría tener en cuenta como para decir, bueno, necesito hacer una consulta con un especialista para trabajar mi ansiedad, ¿no? Y en el caso de los chicos, ¿a partir de qué edad puedo consultar con un profesional para saber si mi hijo es ansioso? Bueno, los niños de 2, 3, 4, 5 años vemos que ya tienen síntomas de ansiedad, ¿no? En el caso cuando son más pequeños aún, la consulta al pediatra si vemos que no pueden dormir, porque también hay lo que se llama un contagio, ¿no? A nivel de las familias, de las emociones. Vieron que a veces la mamá dice, el nene no duerme, lloró toda la noche, y ella misma estaba con un estado emocional de mucha inquietud. Y en niños tan chicos, 2, 3 años, ¿cómo me doy cuenta cuándo es ansiedad o cuándo son los terribles 2 años y los berrinches? Porque ahí, claro, con el tema de los berrinches y la ansiedad, ¿cómo identifico una cosa de la otra? Sí, ahí bueno, también tiene que ver todo lo que tiene que ver con si duerme bien, ¿no? Si todo lo más basal del niño también, ¿no? Si hay momentos en los que juega con tranquilidad, si explora el mundo, ¿no? Si es capaz de alejarse un poco de la mamá para jugar, para interactuar con otros nenes, si se alimenta de forma adecuada, si duerme, ¿no? También prestando atención a esas actividades como más cotidianas que van dando la pauta, no es lo mismo un berrinche aislado que ver que el nene no duerme, que se levanta con pesadillas, que tiene terrores nocturnos, que estaba controlaba esfínteres y no lo hace, hay como una regresión en ese sentido, ¿no? Entonces, esas conductas cotidianas que son más fisiológicas, pero que también tienen que ver con cómo interactúa con los padres, cómo interactúa con los otros niños, si es un niño muy miedoso. Siempre teniendo en cuenta que lo que vos ya dijiste, de que no hayan extresores, porque hayan separaciones, el fallecimiento de algún abuelo, algún la muerte pariente, de algún familiar también, algún hecho puntual que haya pasado, que haya sido traumático en la familia. Siempre teniendo en cuenta que no haya ningún caso negativo emocional que esté afectando a la familia, ¿verdad? Exacto. Igual me gustaría hacer una aclaración, porque a veces se deposita en el niño cuando está haciendo síntomas, ¿no? Y en realidad la mayoría de las veces que un niño se está sintiendo mal, ¿no? A nivel psicológico, cuando manifiesta síntomas, es porque hay alguna cuestión a nivel familiar, ¿no? A veces es el nene tiene este problema, y en realidad es de la familia, y los psicólogos infantiles, yo no soy psicóloga infantil, pero los psicólogos infantiles lo ven mucho esto, ¿no? Que en realidad hay un depositar en el niño el problema y cuesta mucho que el adulto se piense, en algunos casos que consulte él,
¿no? Sí, vos sabés que yo de ahí te quería preguntar qué características tienen los padres que llevan a sus hijos a consulta, porque es una curiosidad que tengo. Sí, ahí vos ves muchas veces que, por eso, las familias a veces se depositan en algún miembro el problema, la enfermedad, el síntoma, y cuesta que el resto se piense también, porque, a ver, si yo me pienso, voy a tener que cambiar algunos aspectos de cómo me comporto, de cómo estoy viviendo. A veces es muy común que parejas que se están por separar o se llevan mal y los chicos hagan síntomas debido a eso. Entonces, cuando yo me tengo que pensar, no me quiero pensar, prefiero pensar que el nene es el problema y que el psicólogo infantil lo atienda, y yo no tengo nada que ver, y yo no tengo que hacer cambios en mi vida. Es que duele menos si mandamos al niño a terapia en vez de trabajarnos en nosotros mismos, porque ahí tenemos que ver nuestras luces y sombras, y es todo un tema, pero qué necesario que es. Y a veces no nos queremos enfrentar a eso que tenemos que modificar, ¿no? Y hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Entonces, está bueno que no depositemos ahí, porque si un chico lo tenemos que llevar a terapia, es porque hay una cuestión familiar y de pareja muchas veces. Eso me parece como súper importante. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? A ver, dijimos más o menos que era la ansiedad, cómo se manifiesta. Dime una cosa, ¿la ansiedad siempre es mala o algunas veces tiene algún aspecto positivo? Claro, es buena la ansiedad. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos de las emociones básicas, que es un equipamiento de sobrevivencia? Bueno, la ansiedad también, evolutivamente es un sistema, podríamos decir, un mecanismo que nos permite sobrevivir. ¿Para qué? Para reaccionar a lo nuevo. Es decir, la ansiedad no se tiene que llevar a un punto cero. Necesitamos tener un determinado monto de ansiedad, dependiendo de las situaciones, variará, pero es lo que me permite responder a lo nuevo. Voy a un trabajo y estoy atento, si soy nuevo en el trabajo, a ver, bueno, cómo se organizan, qué tengo que hacer. Entonces me prepara para enfrentar lo nuevo. Es necesaria la ansiedad. El problema es cuando es mucha, cuando dura demasiado, cuando no me permite vivir. Uh-huh. Ahí está el problema, y ahí es cuando tengo que consultar en realidad, ¿no? Y otra cosa que me gustaría aclarar, no se va sola, porque a veces uno dice, bueno, voy a esperar que se me vaya la ansiedad, y en general, cuando una persona tiene un síndrome de ansiedad generalizada, no se va sola, y la medicación no alcanza. Si bien la medicación con la ansiedad es buena cuando la persona no está pudiendo dormir bien, cuando tiene muchos síntomas a nivel físico, y al mismo tiempo cuando hay terapia psicológica hasta se potencian los efectos mutuos, siempre tiene que haber una terapia psicológica si tengo un síndrome de ansiedad generalizada. No basta con medicarme. Dime, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico? Es que el ataque de pánico es una crisis de ansiedad. Es la ansiedad llegada a tope. Un punto a tope. Y es una forma en la que nuestro cuerpo busca regularse, ¿no? Aunque es tan molesto, es un intento de regulación. A veces viene acumulando tanta tensión la persona, y si vos ves y hablás con una persona que tiene ataque de pánico, te va a decir, yo quería salir corriendo, o temblaba, o lloraba. ¿Por qué? Porque es la forma que está encontrando el cuerpo, y lo hace en automático, de lograr liberar esa tensión que tiene a nivel interno. Por eso está bueno que nos acostumbremos a liberar estas emociones y estas tensiones de manera consciente para no terminar en un ataque de pánico. Ahora sí te hago la consulta que te hice hoy temprano. Bien. ¿Qué conexión existe entre la ansiedad y el uso de las redes sociales? Bueno, varias. Entre ellas la comparación, ¿no? La gente en la vida las redes sociales, podríamos decir, muestra su mejor faceta, ¿no? Generalmente elegimos la mejor foto, mostramos cuando estamos reunidos, estamos todos bien con nuestra familia, se muestra cuando la pareja marcha bien, y en general todo lo negativo se oculta. Entonces hay investigación en cuanto a esto, que las personas que pasan más horas mirando redes sociales, no por trabajo, sino viendo,
tienen una mayor tendencia a la ansiedad y a la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque se comparan y se sienten menos que las personas que están viendo. Es como, todos tienen una vida fantástica y el único que tiene una vida normal o inclusive que me va pésimo soy yo, ¿no? Entonces eso genera también un estado de malestar en las personas, ¿no? La comparación. Además de la cantidad de información diversa que te aparece. Vos tenés como un bombardeo de información en las redes sociales. Tenés noticias de acá, noticias de allá, ofertas, promociones. Es en un mismo espacio una cantidad de estímulo, ¿no? Que muchas veces no podés manejar, ¿no? Entonces eso también genera ansiedad. Me imagino que también debe generar ansiedad la búsqueda constante de aprobación, coleccionando likes y cuántas veces se comparte algo y demás, ¿no? Bueno, había un estudio que hoy por hoy se estudia bastante dentro de la psicología, el tema de las redes sociales, en donde la gente que cambia todo el tiempo de su foto, ¿no? O constantemente se está sacando selfies, hay todo un tema con su autoimagen y con su autoestima, ¿no? Hay en esos likes que decís, hay una búsqueda de aprobación también, ¿no? Y de sentirse valorado o aceptado, ¿sí? Y esto del sentirse aceptado o valorado es muy importante en la ansiedad, porque muchas personas pasan mucha ansiedad buscando la aprobación del otro, ¿no? Buscando ser aceptado, tratando de agradar, tratando de llenar la expectativa de los demás, responder a un modelo ideal de cómo uno debería de ser. Y por ese lado también corre la ansiedad, ¿no? Vivimos en una época en donde nos piden ser exitosos de muchas maneras, tener que responder a un modelo hegemónico de cuerpo, ¿no? Si hablamos de las mujeres 90, 60, 90, tener buenos ingresos, tener estudios en algunos casos, ser exitoso. Entonces las personas también sienten esto a nivel social, esta presión a nivel social, ¿no? Y cuando veo que no puedo responder a ese modelo ideal, me comparo y me genera mucha ansiedad y en algunos casos también tristeza y hasta depresión, ¿no? Qué importante sería, como padres, al momento de criar a nuestros hijos, evaluar la crianza que le damos a ellos y, ¿cómo explicarlo? Y darle los valores necesarios para que ellos puedan creer en sí mismos sin tener que tener la expectativa de buscar la aprobación en el afuera. Qué importante es eso también al momento de educar y criar a nuestros hijos. ¿Cuál es el punto de partida para eso? Brindándole una aceptación radical a ese niño. Cuando yo le condiciono el amor a un niño, cuando es pequeño, se va a acostumbrar a siempre estar haciendo cosas para recibir la aprobación del otro. Es decir, yo puedo poner límites, yo puedo corregir conductas, pero el niño tiene que sentir que es aceptado por ser quien es, que no es necesario que ser algo distinto. Qué fuerte esto que decís. El otro día hablando con un psicólogo amigo me decía, vos tenés que ser firme con el no, decir no porque te amo. Que uno a veces cuando pone el límite lo pone con culpa porque siente que a veces no es una falta de amor decirle que no porque no lo estoy permitiendo, lo estoy limitando, pero muchas veces, y las veces que uno dice que no es porque realmente corre riesgo su vida. Claro. Y aceptar uno mismo cuando va a poner el no. Te digo que no porque te amo. Y ahí el niño no siente falta de cariño. Y depende de tu lenguaje corporal cuando lo haces, lo que le transmití a través de la voz, el cómo le llega ese no, ¿no? Un niño cuando vos lo haces desde el lugar amoroso lo recibe como un acto de cuidado también, ¿no? Y el no es un estructurador psicológico. Vivimos en tiempos en donde la frustración no está bien vista y el monto adecuado de frustración crea personas resilientes, capaces de aguantar dificultades, de superar obstáculos. Entonces, preparar al niño para la frustración sin caer en la extrema frustración, que también es malo, lo está preparando para el futuro, ¿no? Y para que no se desarme ante cualquier obstáculo. Entonces es muy importante también y eso. Sin duda enseñarles que los no también están bien, y me imagino que debe bajar los niveles de ansiedad, ¿no? Exacto, le das un encuadre, ¿no? Saben que
unas ciertas... A ver, es muy importante esto que decís, María José. Un niño tiene que tener unos límites, porque sabe que en esos límites va a estar seguro. Entonces, en una casa no puede ser todo, vamos viendo, ¿no? En donde no haya ninguna claridad. Ahora que se viene el invierno, la estufa. ¿Qué Exacto. tema? Exacto, ¿no? Entonces, y tampoco el extremo del límite rígido, ¿no? Que inflexible. Pero tiene que tener como un marco en el cual poder desplegarse, de sentirse seguro, porque el límite también le da seguridad. Perfecto. Parece que no, pero todos los temas están relacionados entre sí. Sí, están todos como Sí. muy entrelazados. Muy vinculados. Exacto, Y por suerte exacto. son temas que ya hemos venido conversando en los niños de hoy. Exacto. Para ir cerrando la nota que ha sido un placer, dime, Igualmente. ¿cuáles son las herramientas para la autorregulación de la ansiedad desde el conjunto familiar? Bien. Ahí yo creo que una de las siempre, todo parte por la autoobservación, ¿no? A ver, si me estoy dando cuenta de que vengo muy acelerado, que tengo síntomas fisiológicos, si siempre me noto preocupado, si me cuesta distenderme, si me cuesta disfrutar, si veo que no puedo solo, bueno, consultar. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer a nivel familiar como para potenciar que disminuya la ansiedad y para saber gestionar la ansiedad a nivel familiar. Ejercicio físico, hasta lo podemos hacer en conjunto en la familia. Salir a caminar, por ejemplo, salir a andar en bici. Hoy por hoy que con esto de la pandemia no está en tanto el tema de los gimnasios y hasta puede ser un plan familiar, ¿no? El contacto con la naturaleza, los japoneses le llamaban baño de verde. El contacto con la naturaleza está comprobadísimo que disminuye los niveles de ansiedad. Igual que la exposición a 20 minutos, 30 al sol por la melatonina, también nos regula a nivel emocional y nos permite sentirnos mejor. Estos son cositas chiquitas que todos podemos hacer, ¿no? Cuidar la alimentación, como les decía, también fundamental. El respeto por el otro, aunque estemos cansados, aunque estemos irritados, aunque hayamos pasado un mal día. Si me siento mal, quizás mejor alejarme un poco, relajarme, calmarme y después volver a interactuar, ¿no? Y no estar ahí todos juntos y quizás estando mal, ¿no? El aprender también a hacerme mi espacio para desacelerarme, para calmarme, para relajarme. Generalmente las personas consiguen relajarse haciendo algo que les gusta. Todos tenemos esas actividades que si las ponemos a hacer, se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Y nos permite conectar con el disfrute, que para reducir la ansiedad eso también es muy importante. Entonces, está bueno que nos preguntemos, a ver, ¿a mí en qué se me va el tiempo volando? Como en una actividad recreativa. Y poner esos espacios en la agenda de disfrute y de descanso. Porque a veces armamos una agenda todo con actividades y no nos hacemos ningún tiempito simplemente para sentarme y descansar y conectar conmigo mismo o escuchar música o salir a dar una vuelta, lo que fuere, ¿no? Pero también que esa agenda tenga momentos de disfrute y momentos de contacto conmigo mismo y de descanso, ¿tá? Intentar dormir bien, también fundamental, y reconocer al otro como tal, porque yo sé lo que en algún punto cuando yo no me comporto de forma egoísta, sé lo que al otro le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta, cuáles son sus puntos más débiles. Entonces cuando yo soy empático con el otro en una familia, cuando reconozco al otro como tal, ¿no? Puedo llegar a medir de alguna manera mi comportamiento, a ver qué le puede afectar, qué no. Y siempre la empatía en una familia es buena cosa, ¿no? Para llevarnos mejor entre todos. Disminuir el hecho de pensar a futuro. Yo sé que a veces cuesta, pero anclarnos al presente también es una buena oportunidad y es una forma de disminuir la ansiedad. Si me paso pensando, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? ¿Qué va a suceder al futuro? Bueno, mi cabeza empieza a generar escenarios que a veces no se dan. ¿Cuántas veces, María José, hemos pensado que algo va a salir horrible y nunca llega a suceder? La mayoría de nuestros temores no se concretan, ¿no?
Eso también es súper importante. Tener rituales en la familia. ¿Rituales en qué sentido? De compartir la comida, un paseo semanal, de sentarnos si tenemos la oportunidad de almorzar o a cenar juntos. Cada familia tiene como esos momentos que se comparten, y está demostrado que cuando una persona forma parte de un grupo humano en donde es aceptado, en donde es contenido, en donde es respetado, sus niveles de ansiedad disminuyen, porque las redes familiares, los vínculos sanos son protectores frente a la ansiedad, ¿no? Por ahí irían algunas de las... El sentimiento de pertenencia, qué importante. Exacto. Que es, sobre todo, fomentarlo desde los niños para cuando llegan a la adolescencia, saber que la familia siempre va a estar ahí para lo que necesiten. Exactamente. Fernanda, contanos cómo te ubicamos en redes sociales, cómo podemos contactarnos contigo. En redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram es @Psicología Transgeneracional y en Facebook es Psicología Transgeneracional Uruguay. Y mi WhatsApp es 092-777-353. Perfecto. ¿Y ya tenés planificado algún taller para el mes de junio? Mira, en realidad mañana comenzamos un curso de psicogenealogía y psicología transgeneracional. Y bueno, en junio ya les traeremos nuevas novedades sobre los cursos y los talleres que tengamos planificados. Perfecto. ¿Podés pasarnos tu número de teléfono si te llaman? Sí, para contactar. WhatsApp 092-777-353. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por tu tiempo. Gracias por el desarrollo de este tema tan fascinante y tan necesario para estos tiempos. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Chau, chau. Ha sido un placer. Que termines lindo el domingo. Igualmente. Chau, chau. Los niños de hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Si tu razón nos da de más. Hoy compartimos nuestro programa junto a la licenciada en psicología Fernanda López. En esta entrega hablamos de ansiedad. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos, los quiero, chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar, esta es tu tribu.